mundo, ¿cómo están? Soy Lisette Herrera y les doy la bienvenida a Fauna Verde, tu programa favorito. Gracias por conectarte siempre por Oxy TV y Oriental TV. Un abrazo y saludo a todo el Perú y a todos los seguidores que nos ven cada sábado. Muchas gracias por estar ahí. Y bueno, hoy tenemos un programa bonito, excelente, como todos, como siempre, como todos los sábados. Pero hoy es especial porque nos vamos a trasladar al lago Junín en Puno. No sé si es que, perdón, al lago Titicaca. Sorry, fue un lapsus. Pero bueno, los dos lagos son hermosos y además están en altura. Entonces, pero vamos a trasladarnos a Puno, al lago Titicaca. No sé si es que muchos conocen, pero yo sí lo conozco. Les recomiendo que vayan. Es un lugar espectacular, hermoso, que además es el lago más alto del mundo navegable, porque está sobre los 3.800 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, ahí en este lago Titicaca habitan especies únicas. Estamos hablando de una biodiversidad rica. Imagínense, a esta altitud en el país y que habiten especies únicas, muy hermosas. Sobre estas especies vamos a hablar hoy día. Y para ello estamos con Hazel Quispe, que está con nosotros. Bienvenido, Hazel. Hola, Lisette, ¿cómo estás? Bienvenida, igual, muchas gracias por invitarme y hola a todos, a todo el público que está presente, ¿no? Excelente, Hazel. Bien, Hazel, él nos va a contar de qué especies estamos hablando. Él es biólogo especialista en ecología y desarrollo sostenible con más de 8 años de experiencia en proyectos de investigación científica y conservación del Perú, en Costa Rica y Panamá. Ha trabajado en diferentes ecosistemas, de la selva, selva alta, costas marinas, islas, archipiélagos, Andes y obviamente lagos altoandinos. Tiene más de 5 años de experiencia en proyectos de conservación de especies bajo amenaza de extinción. O sea, todo un especialista, un investigador y un científico. Cuéntanos, Hazel, por favor, qué especies habitan, qué especies únicas, o sea, es decir, que solamente viven en este lago y que no habitan en otro lugar, estamos hablando. Sí, básicamente son 2 especies de fauna silvestre que habitan y son únicas de lagos, o sea, son endémicas. Es la rana gigante del Titicaca, que es Telmatobius culeus, y el zambullidor del Titicaca, ¿no? Rolandia microptera. La rana gigante, un anfibio, y el zambullidor es un ave. Un ave no voladora, ¿no? No un podíceps, un zambullidor. Exacto. Bien, entonces tenemos a 2 protagonistas que viven en este lago. Ahora vamos a empezar hablando de la rana gigante del Titicaca. Cuéntanos qué investigación has realizado tú con tu equipo, cómo ha sido esto y qué has encontrado. Las investigaciones que hicimos, por ejemplo, con Natural Way, yo represento a la organización Natural Way en Puno, que somos una organización civil sin fines de lucro. Nos basamos en hacer primero investigaciones en el lago Titicaca in situ. Y para estudiar a la rana es un poco complicado porque la rana gigante del Titicaca es completamente acuática. Entonces, o sea, tiene pulmones, pero no las usa, ¿no? Hay otras ranas que no son acuáticas, o sea, que viven también fuera. Claro, en los anfibios en general, Ajá. Por eso es anfibios que son de doble vida. Hay ranas que cumplen su metamorfosis, ¿no? O sea, son huevos en el agua, larvas o renacuajos en el agua y de ahí salen a la tierra, ¿no? Al aire, como se dice, ¿no? Ok. Pero la rana gigante de Titicaca cumple todo su ciclo de vida bajo el lago. Mira, entonces no usa los pulmones, pero usa la piel para respirar. Entonces es por eso que la evolución le ha dado más piel para poder respirar adecuadamente en este ambiente. Porque recuerda que estamos a 3.812 metros de altura. ¿Las temperaturas a cuánto llegan? ¿Son frías? Sí, son frías, pueden llegar hasta 12 grados, ¿no? Incluso un poco menos. Pero justo lo que te decía es un poco lo que más resalta esta especie, ¿no? La piel. La piel, sí, porque es medio arrugadita, ahí le he visto que es bien bonita, es distinta a todas las que existen, digamos, ¿no? Sí, las comunes. O sea, toda la piel arrugada que tiene es por evolución porque el agua que está a esta altura no tiene mucho oxígeno, es
Es lo mismo que pasa en el ambiente, ¿no? Claro. Cuando alguien que está en la costa y va a la altura le da un soroche, ¿no? Me da soroche. Le da un soroche. Y es lo mismo, en el medio acuático no hay mucho oxígeno, entonces la rana ha evolucionado y ha creado más piel, ¿no? Por ejemplo, ahí está en la foto. Claro, ahí pueden ver nuestros ecoamigos y ecoamigas a la ranita ahí arrugadita, tan bonita, hermosa, me encanta. Por ejemplo, en la foto, y si pueden ver, se ve como algo que se levanta en su dorso, ¿no? Eso es la piel, ¿no? Tiene un excedente de piel. Tiene mucha piel, ¿por qué? Porque respira a través de la piel, ¿no? Tiene una respiración cutánea. O sea, tiene pulmones, pero no las usa, ¿no? Esa es una característica principal de la rana gigante, el Titicaca, ¿no? Y ahí vemos los videos que se ve pues toda como una ropita así extra large. Sí. Y cuéntanos, entonces ustedes han hecho una investigación, obviamente se han metido, ¿no? Sobre debajo del agua para conocer un poco más. ¿Qué es lo que han encontrado y qué es lo que han hecho? Sí, o sea, para investigar justo esta rana, como es completamente acuática y vive en el sustrato del lago, es muy difícil estudiarla, ¿no? Entonces necesitamos tener los equipos adecuados. Por ejemplo, nosotros hacemos buceo a pulmón y también hacemos buceo con tanque. Oxígeno. Entonces, para estudiarla tenemos que entrar a su ambiente, ¿no? Claro. Tenemos que volvernos acuáticos también. Entonces, entramos al medio acuático, la vemos en su hábitat, y es por eso que, por ejemplo, ha habido un lapso muy grande de tiempo que no ha sido estudiada in situ, ¿no? Por ejemplo, desde el 2006 aproximadamente, que no había investigaciones in situ, ¿no? De la rana gigante. ¿Desde el 2020? No, desde el 2006 aproximadamente. Desde el 2006, es bastante. Sí, entonces nosotros en el 2017, junto a Denver Zoo, que es una organización de Estados Unidos, hemos hecho varios, como 13 puntos alrededor del lago Titicaca, y hemos recolectado, hemos hecho transectos en estos estudios, y hemos evidenciado, por ejemplo, que la rana gigante pues ha desaparecido de varios puntos, ¿no? De varios sitios específicos. Y, o sea, entrábamos a bucear y no encontrábamos nada, ¿no? No encontrábamos, como quien dice, vida ahí, ¿no? Y no encontrábamos rana. Claro. Y bueno, continuamos al otro punto. Entonces, de los 13 puntos que hicimos en el 2017, y esta publicación lo lanzamos en el 2019, encontramos solo en menos de la mitad, ¿no? En 5 puntos aproximadamente, ¿no? Entonces, quiere decir que los demás puntos ya no había ranas del Titicaca. Sí, y también hay otra cosa ahí, porque justo estos puntos son muy diferentes unos al otro, ¿no? Hay unos que son rocas, hay otros que son arenales, hay otros que son... o sea que es distinto el ecosistema subacuático. Sí, por ejemplo, si han visto en el video, se ve que es tipo de fango, ¿no? Ajá, es tipo de fango. Pero hay zonas que son muy arenales, hay zonas que son muy de vegetación, y hay una cantidad, o mejor dicho, hay una diferencia muy grande entre ecosistemas subacuáticos, ¿no? Entonces, eso fue la primera investigación que hicimos en el 2017, y lo que resaltamos en esa investigación es que en un punto exactamente que se llama la comunidad de Perca Norte, encontramos un sitio donde había mucha abundancia de ranas, ¿no? Se habían concentrado ahí. Sí, se habían concentrado. Entonces, no es que se hayan concentrado, sino creemos que en esa área han prosperado, ¿no? la abundancia de ranas. Entonces, creemos que ahí... Se ha conservado. Sí, es como que se han conservado, y justo la comunidad que vive exactamente a orillas de este sitio, no las extraían, no las vendían, no eran parte del tráfico ilegal que tiene esta rana, ¿no? Entonces, en este punto hemos encontrado, por ejemplo, de los 13 puntos, a veces encontrábamos una rana o dos, algo así. Pero en este punto de la comunidad de Perca Norte, a veces encontrábamos en un transecto de 100 metros, que es una línea recta de 100 metros, a veces encontrábamos 10, 11, 12 ranas, ¿no?
Ah, excelente. Entonces, justo esa publicación hicimos para evidenciar que este sitio era uno de los sitios que tiene más abundancia de ranas en el Perú, ¿no? Pero digamos que en ese momento, ¿cuántos ejemplares encontraron? O sea, hicieron como un pequeño censo, digamos, porque no abarcaron todo el lago, sino una parte, ¿no? ¿Cuánto abarcaron? ¿La mitad? ¿Las 3/4 partes? En su investigación. En alrededor de todo el lago Titicaca, en la parte peruana, hemos abarcado 13 puntos. Entonces, en esos 13 puntos hacíamos transectos de 100 metros, líneas de 100 metros desde la orilla hasta al medio del lago, ¿no? Con dirección al medio del lago. Y en esos 100 metros de transecto, pues teníamos 2 metros de ancho de banda para observar las ranas. Y ahí es donde hemos encontrado, por ejemplo, en Perca Norte, como 13 o hasta 14. Pero digamos que del lado peruano, o sea, de lo que nos compete, de esa extensión, su investigación abarcó ¿cuánto? ¿El 40%, 50% del...? No, ese es lo complicado, porque el lago grande, ¿no? es muy enorme, sí, es enorme. Pero escogieron una zona donde supuestamente sí había la presencia de estos ejemplares, sí. ¿no? ¿Y cuánto encontraron más o menos de población, ¿no? de los nosotros siempre no podemos estimar todo esto a todo el lago. Ya. Siempre estamos con que cada zona es muy distinta a otra. Especial, particular. Sí. ¿Por qué? Porque, como le digo, cada zona, o sea, el medio subacuático es muy diferente a otra. Por ejemplo, en Perca Norte, tú estás a 0 metros, o sea, estás en la orilla y a 100 metros solo tienes 2 metros de profundidad. Ah, sí. Pero en otras zonas, tú estás a 0 metros en la orilla y a 10 metros ya tienes como 50 metros de profundidad. O sea, el lago tiene mucha variación subacuática, sí. Entonces nosotros no extrapolamos, solo estudiamos cada área, ¿no? Como cada bahía, cada zona específica, ¿no? La extrapolación que se ha estado dando de la especie no es muy confiable, justamente porque tiene mucha variación subacuática, ¿no? Claro, pero lo que sí es que vieron, de todas maneras, que ha habido una disminución. En ciertos puntos, y lo positivo es que encontraron en un punto, ¿no? En el lado de población Perca Norte, sí, que sí había una población conservada comparado a las otras, sí, a los otros puntos. Justo eso es lo rescatable, porque de varios puntos nosotros pensábamos que siempre íbamos a encontrar, por ejemplo, ranas, ¿no? Pero no, en más de la mitad, en un 60% no encontrábamos nada. Y ahí hemos evidenciado que en esos sitios hay una disminución poblacional, porque ya no hay ranas en esos sitios. O sea, digamos que este lugar donde encontraron mayor población es la esperanza, es la luz. Sí. Es la luz donde ustedes, a partir de ahí, enfocaron sus investigaciones, ¿cierto? Sí, claro. ¿Qué es lo que continuó después de que encontraron esta población o esta investigación? O sea, ¿qué hicieron? ¿Trabajaron con las comunidades? ¿Cómo fue? Justo publicamos esta investigación de abundancia en varios puntos del lago y evidenciamos que esta zona de Perca Norte era una zona donde había mucha abundancia de ranas, entonces trabajamos con la comunidad, ¿no? Primero hicimos un estudio de apreciación de la comunidad para la rana y también establecimos comités de conservación para la rana. ¡Ay, qué bonito! Nos trabajamos con la comunidad, ahora ellos son los que cuidan el ambiente. Los guardianes. ¿no? Claro, son como guardianes de la rana. Pero cuál es la relación, qué encontraron? ¿Cuál es la relación de las comunidades, en especial con esta ranita, ¿no? Que es de su entorno? Justamente eso es importante porque una de las amenazas principales de la rana es el tráfico ilegal, ¿no? O sea, la extraen del lago para hacerla en jugos, ¿no? Terrible. En jugos. O sea, la pobre ranita la sacan para hacer jugos, o sea, licuarla. Sí, ¿no? sí, para hacer jugos. Por supuestas propiedades. Supuestas propiedades. Pero al final no está comprobado, definitivamente. Entonces están depredando. Sí, nosotros trabajamos con estas comunidades alrededor del lago y hicimos un estudio de apreciación y las comunidades, la mayoría de comunidades que viven alrededor del lago Titicaca, pues viven en condiciones de pobreza, ¿no? Entonces, estas comunidades lo que nos decían era que no consumían rana. No, ellos no eran los que consumían. No consumían rana. Y tampoco la extraían. Claro, tampoco la extraían. Entonces, nosotros todavía estamos en ese proceso de estudiar por qué hay este falso entendimiento de que el jugo de rana es
tradicional, ¿no? Porque no es así. Entonces las comunidades alrededor del lago nos dijeron que si ellos que viven con la especie, están en contacto con la especie, no extraen la rana y tampoco la pueden consumir en jugos porque estando en conciencia de pobreza ni tenían licuadora y sus papás, sus abuelos tampoco tienen licuadora. Para ellos es algo fuera impensable hacer jugos, ¿no? Entonces, ese ¿de dónde saldría eso? Claro, ese falso conocimiento tradicional es falso, ¿no? Entonces, eso es así. Pero sí evidenciamos otro valor cultural para las comunidades que viven alrededor del lago Titicaca, y es el que usan la rana como un medio para pedir lluvias. Ay, qué bonito, para pedir lluvias. O sea, ¿y cómo es eso? ¿Cómo lo utilizan a la ranita? Por ejemplo, ellos que viven alrededor del lago saben que la rana necesita agua para vivir. Claro, porque son acuáticas. Sí, pero ese es un poco difícil de entender, porque ¿quién les ha dado ese conocimiento? No es que ha venido un biólogo y les ha dicho que la rana vive solo en el agua, sino ellos han heredado ese conocimiento conocimiento ancestral, de que la rana necesita agua para vivir. Entonces tienen una tradición ancestral de que sacan individuos de ranas y hacen como una ceremonia de pedido de lluvias, y esta ceremonia justo es a inicios de la siembra, entre octubre, noviembre aproximadamente, y lo hacen una vez. ¿Por qué? Porque ellos quieren estar seguros de que cuando hacen la siembra pues va a haber lluvias. Entonces hacen esta ceremonia, ¿no? Esta ceremonia realmente está un poco olvidada en muchas comunidades, pero en esta comunidad con la que trabajamos fuerte, que se llama Perca Norte, sí todavía hace esta ceremonia. Entonces extraen a la rana, la ponen en unas vasijas, hacen una pequeña ceremonia, piden bueno, van a un apu que le dicen como un cerro alto, y bueno, la dejan ahí para que la rana pueda cantar y pedir lluvias. ¿Y canta? ¿Las ranas cantan? Sí, bajo, o sea, bajo el agua sí cantan. Sí, cantan, sí. ¡Qué hermosa! Entonces, justo eso es cómo las comunidades saben que la rana canta, ¿no? Eso también es un tema bien raro. Que ya se ha heredado esos conocimientos. Sí, son conocimientos ancestrales, pero a lo que voy es de que justo esta experiencia del llamado de lluvias es muy importante porque les da como que ánimos a las comunidades para estar seguros de que mi siembra va a prosperar, ¿no? Y las comunidades que aún practican esta ceremonia es como que la rana me asegura de que mi siembra va a tener cosecha o algo así, ¿no? Entonces es un... Además es un respeto también, primero es una conexión con una rana, con una especie que vive ahí en su entorno, y también es un respeto hacia ellos, ¿no? O sea, es importante esa conexión. Entonces, si tienen ese respeto, ese cariño, esa conexión, obviamente que no los van a depredar, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos con esa comunidad justo para eso. Hemos escrito un artículo también acerca de este pedido de lluvias, y la comunidad, por ejemplo, deja a las ranas en una vasija por unos días, 2, 3 días o 4 días, y las devuelve al lago, ¿no? Las devuelve al lago y ya, ¿no? Eso sí es un conocimiento tradicional, ¿no? Podemos decir. Claro, pero cuéntanos también el trabajo que se ha venido realizando, solamente ahí o también en otro lado, sobre un poco de educación ambiental, digamos, ¿no? O sea, de cuidado, de conservación, porque las comunidades son las principales guardianas, como tú lo has dicho, ¿no? Entonces, ¿cómo fue ese trabajo de sensibilización con ellos, ¿no? Respecto a la rana en este caso? Sí, cuando hicimos esta primera exploración junto a Denver Zoo en varios puntos alrededor del lago Titicaca y evidenciamos que este era un sitio próspero para la rana gigante, entablamos comunicaciones con ellos, ¿no? Y de ahí lo que hacemos actualmente es, por ejemplo, un poco de educación ambiental y para los niños, y también hacemos alternativas de desarrollo sostenible, porque nosotros hacemos un monitoreo mensual. Ah, perfecto. Hasta ahorita siguen haciendo monitoreo. ¿Y cómo va eso actualmente? Es un poco complicado decirlo porque, por ejemplo, nosotros hacemos el monitoreo mensual desde el 2018-19 y el 2020, por ejemplo, ha bajado por el tema de la pandemia.
De ahí hemos tenido problemas políticos, por ejemplo, donde las comunidades se han cerrado, ¿no? Pero lo que tratamos de hacer es de que este sitio sea más visto y que puedan venir personas de afuera para poder visitar a esta especie. Porque en este sitio tú puedes ver a la especie en su hábitat. Puedes ver en su hábitat y es como que tú estás seguro de que la vas a ver. Y las personas que viven en la comunidad generan servicios de transporte, generan servicios de alimentación, incluso están generando ahorita servicios de alojamiento. Entonces nosotros estamos apoyando eso, ¿no? La idea también es de que ellos se beneficien, ¿no? Claro. Porque si involucramos a la especie y les decimos que las cuiden, pues también deberían tener algo de retribución, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos tratando de equilibrar ahora, ¿no? Como una observación, así como observación de aves, observación de ranas, digamos. Claro, sí. ¿No? En su hábitat. Sí, y justo eso es por eso es que hemos logrado tener, bueno, documentales que se han lanzado fuera del Perú, bueno, también documentales en el Perú mismo, y fotógrafos que vienen, a veces también vienen universidades para enseñarles nosotros cómo es que se hace el monitoreo de esta rana y todo esto, ¿no? Porque, como decía, es algo muy dificultoso, es algo que requiere mucho esfuerzo, pero es algo que se hace muy poco. Entonces... ¿Y de qué se alimenta? ¿Cuál es el rol de la ranita? ¿De qué se alimenta en la naturaleza? ¿Cuál es su rol, no? ¿Cómo se alimenta? Cuéntanos un poquito. En la ecología que tiene la rana en el lago Titicaca, tiene como que dos roles, ¿no? Es depredador y también es alimento de especies. Bueno, cuando es larva, por ejemplo, es alimento para otras especies, ¿no? Como otras aves o como otros peces. Pero cuando ya es adulto, regula, por ejemplo, lo que es los macroinvertebrados, ¿no? Lo que son los insectos acuáticos. Entonces, es como estamos ahorita aquí, ¿no? En el ambiente, en el aire. Tenemos, por ejemplo, un bosque y hay una plaga de insectos, ¿no? O tenemos un sembrío y hay una plaga de insectos. Entonces, igual pasa bajo el agua. Bajo el agua igual puede haber una plaga de insectos, entonces la rana regula estos macroinvertebrados, ¿no? Entonces esa es una de las funciones principales, y otra es de que cuando son mucho más grandes regulan también poblaciones de peces. Siguen peces, hay tipos de peces que se llaman orestias, que son pequeñitos, y también comen orestias, ¿no? Eso. Y bueno, cuando son también renacuajos, y esto también recientemente se ha publicado, es de que son como limpiadores, porque los renacuajos comen a veces, o mejor dicho, comen cosas muertas, ¿no? Y limpian el sustrato del lago, ¿no? Claro, como el cóndor que come cosas muertas, pero este es en chiquitito. Esto es en chiquitito en el lago. Entonces, sí, su rol en el ecosistema es mucho, ¿no? Es muy grande, y está en toda la cadena, ¿no? Exacto. Y comentabas de que se ha hecho películas. Ha habido recientemente, creo, también una producción francesa, me comentabas. Sí, justo eso hemos ahora comunicado entre redes. Hemos como les... ¿no? Esa es una de las producciones. La última producción. Sí, justo esta es la última producción. Bueno, yo estoy participando del buceo, y bueno, también Jerome, que es Jerome de la Fosse, es un explorador mundialmente reconocido. Este documental que él hizo nos invitó a participar porque querían evidenciar dónde estaba la rana, qué particularmente tenía la rana con el lago Titicaca. Bueno, hemos hecho el buceo a 3812, lo que también hacemos. Por ejemplo, en la bolsa no se ve bien, pero ahí está una ranita. Y bueno, no es el único documental también, ¿no? También hemos hecho otro documental en el 2019 con un director que se llama Jeff Richard, y él es un director que ha ganado el Oscar. Entonces
nosotros siempre decimos, la rana es una actriz de un director que ganó el Oscar. Entonces, sí, claro. Sí, y no sabemos si realmente es la única especie que ha sido dirigida por un director que ganó el Oscar, ¿no? Entonces, pero es algo muy grande para evidenciar que esta especie es muy importante, es algo muy grande para evidenciar que el lago Titicaca es especial, ¿no? Entonces, ¿Y qué les llama la atención a esos productores? ¿Qué es lo que les atrae de la ranita o del lugar? Justo es eso, justo es lo especial que tiene esta rana y lo que es único, ¿no? No podemos encontrarla en otro lado. Y esta rana, por ejemplo, la encontramos hasta 100 metros bajo el agua. Y es el único anfibio que puede llegar a esa profundidad. Es bastante, ¿no? 100 metros bajo el agua. O sea, ¿sobre cuánto y sobre cuánto? ¿Cuánto es lo mínimo que vive? La hemos encontrado en medio metro, o sea, cerca a la orilla. Cerca. Y también justo Jacques Cousteau, que es el primer explorador que se ha sumergido en el lago Titicaca, es el que ha encontrado una rana a 100 metros bajo el agua, ¿no? Wow. Entonces, es la única especie o mejor dicho, el único anfibio que puede llegar a una profundidad tan grande, ¿no? Hermoso. O sea, es el símbolo prácticamente, ¿no? de las poblaciones que viven aledañas al lago y de toda la región de Puno, ¿no? Pero como mencionabas, lamentablemente está amenazada, ¿no? ¿Qué grado de amenaza tiene la ranita? En la UICN está como en peligro, y para Perú está en peligro crítico. En peligro crítico significa de que está al borde de la extinción. O sea, sí, al borde de la extinción. Nivel alto, ¿no? Y justamente, sobre todo por su captura para ser usada en extractos, ¿no? Sí, esa es una de las amenazas principales y otra también es la contaminación del lago. La contaminación del lago. Porque, como sabemos, el lago Titicaca es así como este vaso, ¿no? O sea, todos los ríos llegan ahí, pero no tiene otra desembocadura. ¿Pero se está haciendo proyectos para evitar eso? Sí, ha habido algunos proyectos porque básicamente es que las ciudades que están alrededor del lago, la mayoría vierten sus aguas residuales directamente al lago, ¿no? Entonces es un problema grande. Pero en esta zona donde ustedes han encontrado y la mayor población no ocurre eso. No, porque justo eso también, la rana gente es un bioindicador del ecosistema, ¿no? Okay. O sea, está en sitios donde el agua es limpia. ¿Por qué? Porque o sea, como respiro por la piel, es como que estamos en este cuarto y imagínate si tienes una contaminación, no podrías respirar, claro, ¿no? Entonces igual, la rana, todo su cuerpo es como un pulmón, toda su piel es delicada. Es muy delicada. Yacel, y digamos, si es bioindicador, es también como un depredador de la zona, ¿no? O sea, del lago, ¿no? De la cadena alimenticia, digamos, claro, es uno de los más altos subacuáticos, ¿no? Sí, o sea, en la cadena alimenticia, si quitamos de lado la trucha y el pejerrey, que son especies introducidas en el lago Titicaca, pues la rana gigante cumpliría el papel de regulador, ¿no? El principal. El top. Claro, porque los peces que viven ahí son pequeños, ¿no? Y la rana gigante pues se ha encontrado, bueno, ya Cousteau, por ejemplo, cuando la primera vez que llegó a Perú en 1989 aproximadamente, encontró ranas de 1 kilo, ¿no? De un kilogramo. O sea, crecen grandes. Son enormes, ¿no? Él encontró de 1 kilogramo y con las patas estiradas medía como 1 metro, ¿no? Aproximadamente. No puedo creerlo, en serio. Y bueno, él encontró este Pero eso tipo ya de no ranas, hay. ¿no? Nosotros hemos estado explorando varios sitios y todavía no hemos encontrado. ¿Cuál ha sido el más grande que han encontrado? Nosotros hemos encontrado hasta 13 centímetros más o menos de chiquito tamaño. Todavía es 13. Sí, no hemos encontrado tan grande. Sí, ¿no? claro. Pero ya Cousteau, y también es una invitación a todos que puedan ver este documental. Está libre en el YouTube. ¿Cómo se llama? El lago Titicaca. Sí, ya Cousteau. Y ahí van a ver que él encontró ranas enormes en el 89, ¿no? Claro. Y que pesaban 1 kilo, o sea, claro, nadie lo tocaba en ese momento, pues ahora era pobre. Pero cuéntame con los niños, cómo han trabajado. He visto que ahí había unos que decía Rananuel y esas cosas. Sí, hicimos un programa para niños porque cuando hicimos esta apreciación, este estudio de apreciación de las comunidades, vimos que los adultos no tenían una conexión, más allá de
que le servían para llamar la lluvia, solo esa ceremonia, pero más allá de eso no le tenían un aprecio, o sea, la veían como una especie rara o fea y la usaban incluso para asustar a sus hijos. Entonces, nosotros, bueno, la pregunta es, si tú de niño creces odiando a una especie y cuando eres grande, y si viene un traficante a comprarte todas las especies que viven en tu orilla, pues las vas a vender porque no tienes una conexión, no tiene un valor para ti. Entonces nosotros hemos creado este programa que se llama Rana Anuel, que se activa en el mes de diciembre, y básicamente es ¿por qué? Porque responde, uno, a que las comunidades son vulnerables, o sea, están como en pobreza, y otro, que los niños no tienen una Navidad, no pasan una Navidad como nosotros, ¿no? Que en las ciudades y así. Ellos no viven una Navidad, no saben qué es una Navidad, entonces creamos este personaje que es una rana, combinación con Papá Noel o con Santa Claus, y tenemos un disfraz de una rana con su chullito de Santa Claus, que va por las comunidades y les da regalo a los niños, ¿no? Entonces lo primero que queremos crear con esto es una conexión, que los niños vean de que la rana no es algo que deban de temer, sino que es una especie que vive en su ambiente y que deberían respetarla, ¿no? Que tengan una conexión primero. Claro. Y eso es lo que hacemos. ¿Y se ha logrado eso, Yacel, con los niños? Sí, bastante, porque justo ahora este año es nuestro 5º año de Rana Anuel. Ah, excelente. Y es como que la primera promoción de los niños, y tenemos varios, hemos hecho encuestas y tenemos apreciaciones de los niños básicamente y de los papás también. Claro. ¿Y qué comentan? ¿Qué dicen? Por ejemplo, los papás siempre dicen, mi hijo no podía dormir porque ya sabía que Rana Anuel va a llegar mañana, algo así. Toda la noche no dormí porque estaba esperando a Rana Anuel. Claro. Entonces ahí vemos que es algo que ya se ha quedado en su mente, ¿no? Claro. Es una forma como interesante de hacer como una campaña para que los niños también se apropien y quieran, ¿no? A esta especie, claro, digamos, de su entorno. Porque también veamos de que los anfibios en sí, a nivel general de toda la fauna, son un grupo de que son menos apreciados. Siempre hay personas que más temen a los anfibios, ¿no? Dicen, no, un sapo, una rana. Pero que son lindos, sí, son hermosos. Sí, pero es que depende desde niños, te cuento, porque ya lo he dicho antes, cuando yo era niña, por ejemplo, en Cieneguilla, aquí había muchas ranitas, ¿no? Sapitos, y bueno, en esa época, pues, mis hermanos y mis amigos, ¿no? Traían las ranitas, que está mal, obviamente, y yo he visto, y yo las he agarrado, y me gustaban, ¿no? Yo tenía un jardín, y ahí los tenía, y qué sé yo, o sea, y eso de niño, ¿no? O sea, creo que eso se cultiva de niño, y está bien lo que ustedes están haciendo, porque desde niño, si es que a ti ya te empieza a gustar, ¿no? Y los conoces, ¿no? Vas a valorarlo, definitivamente, y si vive ahí cerca a donde yo vivo, es más bonito. Y justamente te preguntaba eso porque también tú vives o has vivido en Puno, cerca al lado de Titicaca. Cuéntanos un poco eso, o sea, sí, esa parte tuya y que justo te lleva a hacer lo que estás haciendo, Yacel. Sí, yo soy de Puno, soy puneño. Yo nací justo en la ciudad de Puno, que está a orillas del lago, y ciertamente cuando era niño, cuando tenía 7, 8 años aproximadamente, vivía muy cerca al lago, ¿no? Al lago. Lo que ahora es, por ejemplo, muy urbanizado, pero antes no era así. Antes era como, tú tenías una calle y más allá era puro pasto y totoral y veías el lago, ¿no? Entonces yo me acuerdo siempre de niño que me iba con mis primos y básicamente mi primo, que era como mi hermano, entonces nos íbamos hacia las orillas del lago, y ahí pues paseábamos, buscábamos renacuajos, veíamos la inmensidad del lago y todo esto, ¿no? Y justo también porque había muchas historias del lago, me acuerdo que mis abuelitos me contaban mucho de sirenas, me contaban de muchos historias
que hasta ahorita se repiten, ¿no? Como las sirenas, como te digo. Si, por ejemplo, buscamos en el Google sirenas en el lago Titicaca, creo que cada mes hay como que tal persona ha visto una sirena, pero, o sea, ciertamente no sé si es que haya sirenas. Claro, pero, son leyendas. Claro, son leyendas, ¿no? Pero sí hay mucha historia tras del lago, porque justo es uno de los ecosistemas menos explorados, ¿no? Como te decía, es mucho esfuerzo, es bucear a 3.812, tenemos un lago que llega a más de 280 metros de profundidad a esta altura, entonces es mucho esfuerzo para hacerlo. Exacto. Bueno, Yacel, vamos a ir a una pequeña pausa comercial y vamos a regresar, ecoamigas y ecoamigos, para hablar del zambullidor del lago Titicaca. Porque, bueno, ese zambullidor también es hermoso y como nos vas a contar un poco cuál es la situación de este zambullidor tan hermoso. Bien, ya regresamos después de una pausa. Nos vemos. Bien, ecoamigas y ecoamigos, seguimos en Puno y hoy, en este momento, vamos a hablar de otra especie única del lago Titicaca, como es el zambullidor del Titicaca. Yacel, cuéntanos sobre el zambullidor, ¿cuál es su situación actual? Bueno, el zambullidor es una especie que no vuela y está muy conectada al lago porque tampoco camina en tierra, entonces... Solo vive ahí, entre los totorales. Es completamente acuática, sí, entre los totorales y también en la parte abierta del lago. Y bueno, su situación ahorita es, en la OICN está en peligro, y para el Perú está en peligro crítico, ¿no? Por lo que es endémico. Y es la cuenca del Titicaca es el único lugar, donde habita esta especie. ¿Y cuál es o sea, por qué está en este peligro crítico? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha disminuido la población? ¿Cuál es la situación? Sí, justo hay, por ejemplo, una de las amenazas principales de esta especie es la pesca incidental, porque como es un zambullidor, se alimenta de peces pequeños, de orestias, y en las redes de los pescadores artesanales pues se quedan enredadas, ¿no? Y como se sumergen y se quedan enredadas, pues mueren ahogadas, ¿no? Entonces, una de las principales amenazas es esa. Otra es la contaminación también, porque en sitios donde están contaminados pues ya no encuentran su alimento, ¿no? Y no hay peces. Y otro es también que existe mucho quema de totorales en el lago, en Puno. Entonces, cuando se quema totorales, pues el zambullidor vive en esta conexión de entre totorales y agua abierta, y usa los totorales para refugio y para hacer sus nidos. Y reproducirse, claro, para poner ahí sus huevos. Sí, entonces, si queman los totorales, pues no tiene este sitio, ¿no? Entonces, has mencionado ahora de esta especie de pez orestes, ¿no? Que es una especie nativa. Sí, son nativas. Y claro, pero también están las otras especies introducidas, como está la trucha y el pejerrey. Bueno. Pero, ¿el zambullidor se alimenta solamente de esta orestes o también de la trucha y el pejerrey? En las investigaciones que se tienen hasta ahora de su condición alimenticia, se ha encontrado que solo se alimenta de orestias, básicamente, porque son muy especializadas pues en el lago, ¿no? Se han evolucionado, están en el lago, y las orestias siempre han estado en el lago. Las truchas, lo que pasa es que como son introducidas, y el pejerrey también es una especie introducida y son muy grandes, son carnívoras, pues compiten con esta especie y depredan básicamente toda la fauna íctica, o sea, las orestas, los peces pequeños nativos que se las comen, ¿no? Depredan todo y son... Es un impacto, genera un impacto. Claro, compiten con el zambullidor, ¿no? Entonces, bueno, una trucha que es mucho más grande, pues se come mucho más rápido zambullidores, ¿no? Ahí por estamos ejemplo, viendo. Sí. Ahí hay varias zambullidores, qué hermoso. Sí, justo se caracterizan porque tienen todo ese cuello y bajo la cabeza y todo el cuello blanco, el pecho blanco. Son rapidísimas, son veloces. Sí, como ves, no vuelan, pero sí como que corren por sobre el agua. Y también se sumergen, ¿no? Ahorita solo se va a sumergir. ¿Y la población, han hecho investigación de cuánto hay, así como hicieron de la rana? Sí, hemos hecho algunas estimaciones. Por ejemplo, ¿Censo?
No un censo como tal, porque Ok. no, Ok. el agua es muy grande. Ya, pero una estimación de más o Sí, menos. por ejemplo, en la investigación de Martínez, que es del 2008, si mal no recuerdo, comenta de que hay algo de 1.500 individuos maduros, pero nosotros hemos utilizado otros modelos para estimar en todo el lago y hemos encontrado que es algo de 4.500 a 6.000 Un individuos poco más, obviamente, aproximadamente. ¿no? Claro. Pero no es que aumente el número, ¿no? Ya. Eso sí queremos dejarlo en claro, no es que aumente el número de zambullidores, sino de que son mejores modelos estadísticos que estamos utilizando ahora en estos años, pero también lo que pasa con estos modelos estadísticos es que nos dice que como que el ámbito hogareño o el home range, como le decimos, es muy pequeño. ¿El ámbito qué, perdón? Hogareño. El ámbito hogareño. Sí, como te decía, el lago Titicaca es enorme, entonces... Ya, pero solo se concentran en ciertos puntos. En ciertos puntos, No está en todo el lago. Donde está más limpio además, ¿no? Claro. Donde hay disponibilidad de alimentos. Sí, donde está más limpio, donde hay esta conexión entre totoral y agua, donde puedan encontrar peces, entonces son sitios específicos donde se encuentra. Puntos. Ajá. Y está cerca también a donde encontraron la población abundante de las ¿De las ranas? ¿De las ranas? Sí, justo ese video también es uno de los sitios donde monitoreamos zambullidor. Y ahí también hay ranas, ¿no? Porque el agua es muy limpia, no hay contaminación, ahí básicamente es prístino, es completamente... Sí, se ve así celeste. Sí, es muy limpio, ¿no? Entonces, eso es justo las características que tiene el zambullidor, ¿no? Y justo está en estos sitios, como ves, De los totorales. totoral y agua abierta, ¿no? Y cuando se reproducen, ¿cuántos huevos ponen? ¿1, 2? 2, 3 huevos, más. hasta 3 huevos pueden poner, ¿no? Pero se registra que pueden llegar a tener hasta 2 polluelos, ¿no? Prospera básicamente 2 o 1, pero justo también ahí es algo muy curioso porque el papá y la mamá son los que se encargan de criar al polluelo y lo cargan en su lomo al polluelo, sí, cuando es muy pequeño. Entonces el polluelo ciertamente no nace corriendo sobre el agua, sino lo llevan en su lomo, van en búsqueda de sitios donde hay alimentación. Hasta que alcanza, son juveniles. Sí, hasta que son juveniles y puedan cumplir, ¿no? su etapa. Excelente. ¿Y cómo han trabajado ahí? Porque me decías que uno de los problemas era de que los pescadores al pescar pues se enredaban los zambullidores en sus redes. ¿Y han trabajado también con los pescadores? Sí, justo el año pasado hemos iniciado desde el 2018-19 estamos trabajando con los pescadores artesanales. Justo ahí también dejé una foto de los pescadores con los que trabajamos. Primero hemos evidenciado cuál es su apreciación de los pescadores hacia... ¿Ellos son? Sí, ellos son parte de los pescadores con los que trabajamos. Excelente. Es el 2024. Primero hemos evaluado cuál es su apreciación de ellos hacia la especie. Ya. Y hemos evidenciado que hay un conflicto especie-humano, ¿no? Porque como se caen en las redes, primero, cuando caen en la red, malogran la red. Otro que le malogran, se puede decir la pesca, porque si el zambullidor está muerto en su red, no va a haber peces. Y otro es que les malogran la red y los pescadores también están en condiciones de pobreza y no pueden comprarse a cada rato redes, ¿no? Entonces, son varios años que los pescadores, justamente con los que estamos trabajando, en el primer estudio de apreciación que hicimos, y esto lo publicamos en el 2021, hemos evidenciado que había una especie de conflicto, e incluso los pescadores nos decían que odiaban a la especie. Era algo muy fuerte, sí, porque nosotros les mostrábamos la fotografía. ¿Conocen a esta ave? Y ellos decían, sí, esta ave, si yo la veo, así. No, entonces, pobrecitos. claro, tampoco es problema de, no es... Claro, no, es la situación, digamos, es la situación que que se ha pasa, generado, ¿no? Sí, y eso no estaba evidenciado, no estaba en literatura. Claro, entonces, ustedes han puesto en evidencia sí, eso. entonces era algo muy fuerte que estaba pasando. Entonces, exacto, imagínate. Y tampoco sabíamos de la población que moría o la población que está muriendo en las redes, no sabemos si son machos, son hembras, si son juveniles, adultos, o sea, todavía no sabemos esa caracterización.
Y por eso el año pasado hemos iniciado una investigación con los pescadores en los que dejamos que ellos continúen con su faena de pesca habitualmente, pero si encuentran un zambullidor nos lo entregan y nosotros estamos recolectando todos los zambullidores muertos que ellos están recolectando. Pobre. ¿Por qué? Porque queremos saber primero cuál es el impacto a la población de los zambullidores, ¿no? ¿Y ha pasado eso? ¿Desde el año pasado les han reportado? Sí, nos están reportando. ¿Cuánto les han reportado? Nos han reportado más de 30 zambullidores, ¿Qué? por ejemplo, en 6 meses. No. Sí, ¿Y cómo? y solo con 4 pescadores, ¿no? Ya Ese sé. es un número grande. ¿Y qué están haciendo entonces ahí ustedes? Entonces, nosotros, como te decía, lo primero que queremos hacer es esta investigación y entender qué está pasando. Exacto. Primero queremos entender Ya. para proponer alternativas, porque no se sabe. ¿Y qué alternativas propondrían? Entonces, primero eso, y lo que pasó es de que en el 2019, cuando recién empezamos, hicimos ese estudio de apreciación y evidenciamos la primera liberación voluntaria de un pescador, de un Ajá. zambullidor. ¿Por qué? Porque pasa de que a veces los zambullidores ciertamente se sumergen Sí. y pueden morir ahogados, pero a veces como que salen a flote, están amarrados a la red, pero siguen a flote y todavía están vivos. Claro. Entonces el pescador puede recogerlos y puede liberarlos, ¿no? Entonces, lo que usualmente no se hacía, ¿no? A veces dejaban que se muriera Claro. porque no tenían un aprecio a la Exacto. especie, ¿no? Entonces, ahora, en el 2019 hemos evidenciado esta primera liberación. Hoy también dejo una foto de la primera liberación. Y en la primera liberación lo que pasó es que nos dio luces de que si un pescador que nosotros no le hemos dicho que resguarde a un zambullidor, que resguarde, que es importante. Mira, por ejemplo, esa esa liberación. foto es cómo se encuentran los zambullidores en el lago. Ah, Ese, por ejemplo, es un zambullidor muerto, ¿no? Y Claro. ella es una pescadora que recoge su red y encuentra así a zambullidores Encuentra. muertos, ¿no? Luchito. Ajá. Entonces, lo que hemos visto es de que los pescadores, no es que, esa por ejemplo, esa foto es de la primera liberación, y él es un pescador que se llama Rodolfo. Rodolfo, Y- felicitaciones, Rodolfo. Hizo esta liberación, es la primera liberación registrada en 2019, y él resguardó a este individuo, ¿no? Y nosotros no le habíamos pedido, no le hemos dicho. Entonces ahí es donde entendimos de que los pescadores quizá no es que tengan una mala apreciación, sino de que quieren tener alternativas también, ¿no? Entonces estamos tratando de ver de que esa área donde hay bastantes zambullidores pueda ser como un sitio de birdwatch o un sitio de observación de de aves. observación de aves. Y un poco, claro, para que ellos generen también recursos y así puedan no depender solamente de la pesca, Claro. ¿no? Que es la que genera este impacto negativo, sino también otras opciones económicas, Claro. ¿no? Ujú. Entonces, Yacel, qué hermoso el trabajo que estás haciendo, de verdad. El tiempo nos queda cortísimo. Por favor, así brevemente, ¿cuál es el otro proyecto que están haciendo ahora? ¿O qué proyectos tienes en mente? ¿O estás en camino? ¿No? justo con lo del zambullidor, para comentar, y estamos tratando de ver esto de los sonidos. Hemos colectado sonidos de zambullidores, Sonidos. de los cantos, y lo hemos puesto en canciones. Tenemos excelente. una alianza con el artista que se llama Taita Bird. Taita Bird. Es un artista peruano que es folclore y electrónico, o sea, combina sonidos folclóricos y electrónicos. Entonces, hemos tenido esta primera conexión con él para que pueda usar también sonidos del paisaje sonoro del lago Titicaca y sonidos del zambullidor, y también de otras aves, ¿no? Excelente. Entonces, Pero ustedes hicieron un evento, creo, de eso. ¿Van a seguir haciendo otros eventos también de estos sonidos combinados? Sí, bueno, Taita Bird es el artista que está recolectando sonidos tanto de naturaleza como culturales de todo el Perú, y está haciendo justo álbumes con sonidos de muchos sitios del Perú, ¿no? De naturaleza también. Pero nosotros, como Natural Way, queremos más evidenciar lo que pasa en el lago, ¿no? Entonces, justo Taita Bird hizo una canción específica para el lago. Del zambullidor. Con sonidos del zambullidor y, bueno, algunas especies. Y mi acústica, ¿no?
Sí. Que justamente Ecoamigas y Ecoamigos vamos a acabar con este programa escuchando a Taita Beer y transportándonos al lago Titicaca y especialmente escuchar los sonidos que son cantos del zamuidor. ¿El zamuidor canta también? Sí, o sea, son como sus llamados. Sus llamados, y escuchando un poco este sonido, así que los vamos a dejar con este sonido, con esta música. Y bueno, ¿dónde te podemos encontrar? También en las redes, las personas o los voluntarios, quizás también tú necesitas voluntarios. Sí, justo lanzamos convocatorias cada 2 veces al año. Y bueno, todo está en Natural Way Perú. Tanto en Instagram, en Facebook, todo es Natural Way Perú, y también en la página web es naturalwayperú.org. Natural Way, Perú. W-A-Y, como camino, ¿no? Nature Way, en inglés, pero en castellano, Natural Way. Así que ya saben, hemos estado con Yacel Quispe, hemos aprendido hoy muchísimo sobre el lago Titicaca y los invito a que conozcan y a que se unan también a estas causas junto a Yacel. Gracias, Yacel, ha sido un honor tenerte aquí y te felicitamos por todo el trabajo, el gran trabajo que vienes realizando en Puno. Todo nuestro apoyo en todo lo que requieras y aquí estamos. Así que los dejamos ahora, Ecoamigas y Ecoamigos, con el sonido, ¿no?, del Taita Beer, la canción del zamuidor, y nos transportamos hasta el lago Titicaca. Así que tengan buen fin de semana y nos vemos muy prontito. Yeah.